Amigos, vamos a leer la segunda conferencia de El nombrar y la necesidad de Saúl Kripke. Habíamos quedado en la especificación de las 6 tesis de la teoría cúmulo. Vamos a explicar cada una de ellas con un ejemplo muy simple, ¿no? La primera tesis nos dice que a cada nombre le corresponde un cúmulo de propiedades tales que A cree que X las tiene. Decimos que, por ejemplo, si tenemos un, un animalito, ¿no? Por ejemplo, un gato. Nosotros lo decimos gato, un hablante que lo está observando lo va a llamar gato. Y con gato va a querer decir aquel objeto que tiene las propiedades, pues, no sé, de ser felino, o por ejemplo, de ser carnívoro, ¿no? Entonces, efectivamente, a cada nombre le corresponde unas propiedades que se refieren a ese objeto. Segunda tesis, A cree que una de las propiedades, me refiero a este hablante, al hablante A, el hablante A cree que una de las propiedades o algunas tomadas conjuntamente seleccionan un único individuo, ¿no? Efectivamente, estas dos propiedades podrían referirse al animal gato. Tercera tesis, si la mayor parte o una mayoría de las propiedades son satisfechas por un único objeto Y, entonces Y es el referente de X, ¿no? Y como vemos, el ser felino y el ser carnívoro son satisfechas por este objeto Y, ¿no? Entonces, efectivamente, estas propiedades se refieren a ese objeto Y, que es en este caso un gato. Cuarto, si la votación no arroja un único objeto, X lo refiere, ¿no? Si estas propiedades también podrían aludir, por ejemplo, si estas propiedades también podrían aludir a una ratita, a un pericote, entonces no es cierto que esto se refiera al gato, ¿no? Porque arroja dos posibles objetos. Quinta tesis. El enunciado, si X existe, entonces X tiene la mayor parte de las propiedades phi, es conocido a priori por el hablante, ¿no? Si en este caso decimos que X existe, entonces X tiene las phis, y bueno, las phis son, bueno, para explicar la mayoría, ¿no? X tiene phi menos alfa propiedades, y alfa es menor que phi medios, ¿no? Si X existe y X tiene phi menos alfa propiedades, entonces esto es conocido a priori por el hablante. Esa es la quinta tesis. Y la tercera, la sexta tesis sería que es una verdad necesaria. Esas serían las 6 tesis de la teoría cúmulos que Kripke va a pasar a criticar. Antes de ello, nos recuerda lo que hizo la anterior tesis, la anterior conferencia, que habló sobre la teoría del nombrar. Y en la teoría del nombrar se especificó la de Neale. Él decía de que Sócrates tiene que significar el individuo llamado Sócrates para referirme. Si uso Sócrates para referirme al hombre a quien llamo Sócrates, esto no llevaría a ningún lado, pues se presupone la misma referencia que se debería explicar.
Si por ejemplo tengo aquí una persona y la llamo Sócrates, entonces ella no puede tener la propiedad de ser llamada Sócrates. Esto sería falso porque simplemente en la misma cultura griega no lo llamaban así. No es trivial que le digan a uno que Sócrates sería llamado Sócrates. Es falso. Lo trivial es que nos digan que nosotros los llamamos así. Por lo tanto, el ser llamado Sócrates cae en la circularidad dentro de una teoría de la referencia. Esto peca de circular, ¿no? Y no debemos caer en esto. Tenemos ahora las 4 primeras tesis que acabamos de explicar, ¿no? De la teoría cúmulos. La tesis 5 y 6 hablan acerca del sistema de conocimiento de una persona. Si aceptamos que hay una sola descripción asociada a un nombre, por ejemplo que Aristóteles fue el maestro de Alejandro, entonces parecerá que resultan verdades necesarias, cosas que no lo son. Por ejemplo, Sócrates conocemos que fue el maestro de Platón. ¿No? Podemos ponerlo acá. Pero ciertamente el maestro de Platón, como refiriéndose a Sócrates, pudo haber sido distinto. Esto pudo haber sido falso. Y esto no habría cambiado nada en nuestra referencia al nombre de Sócrates. De acuerdo a Searle, debemos rechazar el paradigma de las descripciones definidas y aceptar la teoría de los cúmulos. Pero entonces el modo de darse de esas propiedades parecería ser un modo necesario, pero en realidad las propiedades que estamos señalando no son sino más que contingentes, ¿no? Las propiedades que estamos diciendo son contingentes. Hitler no pudo no haber llegado al poder, o Enrique pudo no haber sido manco, de tal modo que la guerra no exista. Aún así podemos hablar de ellos. El nombre se usa para designar un objeto en todo mundo. Las propiedades son posibles. Pero si hablamos de que hay propiedades esenciales, no queda claro en qué sentido son posibles las propiedades. Si decimos de que la propiedad que estamos señalando es necesaria, entonces no queda claro si es que hay un destino lógico acaso de lo que designan los nombres, ¿no? Como si Sócrates y Platón estuvieran condenados a significar o a estar en la relación de ser maestro de siempre, en todo mundo. Y esto parece no ser tan plausible. La correspondencia entre nombres y propiedades no es estricta. Hitler o Aristóteles pudieron haber tenido otras propiedades. Importancia, entonces, no es sinónimo de esencia. Alguien puede cambiar de propiedades y esto no lo hace diferente en otros mundos posibles. Esto es lo que quiere decir Saul Kripke. Tampoco el significado altera la referencia. Cuando decimos de que este es un nombre y es un designador rígido, decimos de que alude a todo objeto en todo mundo. Pero esto no quiere decir de que se haya ligado inexorablemente a sus propiedades, ni que tampoco si cambiáramos el significado de Sócrates por sinónimo de perro, entonces sería otro tipo de referencia, ¿no?